Muy buenos días, bienvenidos a este curso de gestión de la calidad en entidades educativas. Este curso, como bien saben, pertenece al programa de maestría en evaluación y acreditación de la calidad en educación. Un programa de maestría muy relevante e importante por la coyuntura actual en la que vivimos, en la que sabemos que los procesos tanto de evaluación, de acreditación y por qué no decirlo también de autoevaluación son referentes importantes para el aseguramiento de la calidad. Nuestro curso pretende justamente ver este tema referido a cómo gestionamos la calidad en entidades educativas. Y para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que vamos a desarrollar en esta primera parte. En esta primera parte lo que vamos a desarrollar son los fundamentos de esta gestión educativa, referida fundamentalmente a la introducción a la gestión educativa y a la calidad educativa. Y empecemos analizando estos fundamentos de la gestión educativa. Y debemos entender que esta gestión, o que la gestión, puede ser entendida en la necesidad que tienen las organizaciones por tratar de hacer un uso eficaz, un uso eficiente de los recursos y los medios con los cuales pueda contar, ¿no? Y se supone que en ese propósito lo que se pretende hacer es buscar la calidad educativa, de tal forma que estos recursos o medios pueden incluir los siguientes aspectos: las estructuras de la organización, que vendría a ser la estructura organizacional, la planeación, cómo planificamos, cómo es que se planifican, por ejemplo, los contenidos curriculares, los ciclos académicos, las sesiones de clase, los sistemas de evaluación, entre otros más, los procedimientos, los procesos, lo que hace un momento mencionábamos, cómo funcionan internamente, cómo es que uno le da apertura al otro, los recursos, que son importantes, porque sin esos recursos no podría darse ni podría siquiera mencionarse un tema de calidad educativa, ¿no? Es necesario, importante. Y esta sumatoria de aspectos involucran obviamente la posibilidad en concreto de realizar mejores políticas y alcanzar los objetivos que obviamente plantee la institución o la organización con la finalidad de lograr gestionar de manera adecuada la calidad educativa. Entonces, los sistemas de gestión pueden ser entendidos como aquellos que las organizaciones utilizan para alcanzar la política y los objetivos que una dirección ha fijado, es decir, el norte de la institución, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿no? Y este sistema debe ser entendido además como un conjunto cuyas partes o elementos básicos están interrelacionados o coordinados según una ley de funcionamiento, una ley que generalmente es una ley interna y que obedece obviamente también a los principios de la ley que se da en la actualidad con el contexto del SINEACE para el aseguramiento de calidad, que tienen una lógica interna, es decir, la lógica del proceso, y contribuyen a un determinado objetivo. Digamos que es un tanto la síntesis de lo que acabamos de mencionar. Así entonces, este sistema de gestión, que en realidad involucra la gestión de la calidad, tiene tres aspectos fundamentales que debemos reconocer plenamente. El primero es la gestión estratégica, que obviamente involucra, ¿no?, toda esta visión de cómo poder desarrollar concretamente políticas, objetivos, indicadores que nos permitan medir estratégicamente los logros, los avances en el propósito de asegurar la calidad. Lo segundo, la gestión de procesos. Y esta gestión de procesos, pues obviamente también está relacionada directamente a el hecho de poder analizar internamente cómo es que se gestiona, ¿no?, cómo es que se reconoce cada uno de estos elementos que constituyen un proceso. Hace un momento mencionábamos, por ejemplo, el proceso de evaluación. ¿Y cómo funciona realmente un proceso de evaluación? ¿Cómo garantizamos que ese proceso de evaluación sea obviamente un proceso de calidad, ¿no? Y finalmente, la gestión de la cultura, ¿no? Algunos autores denominan que esta gestión de la cultura es un tanto el sello de la institución.
Y este sello permite obviamente que haya una identificación plena. Pero yo en realidad considero que los tres referentes o los tres ámbitos de esta gestión para la gestión de la calidad son las que finalmente constituyen o se convierten en ese sello referente para la institución. Entonces, como les decía, es necesario entender que en la gestión de calidad o en la gestión de la calidad hay tres aspectos que son muy importantes de la gestión tener en consideración o en cuenta. Primero, todo lo referido a la gestión estratégica, que es muy importante, ¿no? Porque en realidad es este tema de tratar de ver los objetivos, la planeación, los indicadores para poder medir de pronto cómo van los procesos internos, un proceso de evaluación, un proceso, por ejemplo, de evaluación del desempeño docente, entre otros aspectos más. La gestión de procesos, justamente para tratar de entender cómo funciona un proceso de evaluación. Retomemos lo anterior, el proceso de evaluación docente. Cómo funcionan, cuáles son sus etapas, cómo es que finalmente le entregamos al docente los resultados de todo un periodo o un ciclo académico en sus resultados concretos. Y para eso pues hay que conocer bien cómo funciona internamente el proceso de evaluación docente, que es necesario. Y la gestión de la cultura, que implica obviamente el hecho de poder saber los valores institucionales, la misión, la visión, y todo esto, estimados, constituye el desarrollo integral armónico que fundamenta la gestión de la calidad. Así entonces, esta gestión de la calidad debe de verse reflejada en los propósitos de una gestión integral. Y esta gestión integral apuntala a dos cosas importantísimas. Primero, construir organizaciones socialmente sanas y económicamente exitosas. Qué importante y relevante es esto, porque en la medida en que una organización sea una organización exitosa, organización sana, constituida, una organización que tenga solidez, pues obviamente las cosas van a salir muy bien. Y en segundo lugar, lograr los resultados extraordinarios para poder procurar generar una prosperidad colectiva. Y yo me permito mencionar que dentro de esos resultados están obviamente el tema de la gestión de la calidad, el aseguramiento de la calidad a través de procesos como el de autoevaluación, evaluación y acreditación. Y esto pues nos lleva a un gran reto importantísimo: desarrollar capacidad para enfrentar el cambio y ser partícipe y agente del mismo. Pues hay lamentablemente en algunos espacios educativos todavía una suerte de rechazo, ¿no? Por los cambios, ¿no? Porque se asume que los cambios no generalmente son buenos, y en realidad sí lo son, porque en la medida en que cambiemos, las instituciones se dinamizan, cambian y procuran obviamente tener un propósito y un norte totalmente distinto al que usualmente podrían haber tenido. Y finalmente hay una condición que no debemos olvidar: el aprendizaje debe ser permanente, y el aprendizaje no solamente es permanente de manera individual, sino de manera colectiva. Mientras la colectividad, es decir, el cuerpo que constituye, el cuerpo de docente, el cuerpo administrativo que constituye una institución educativa, ¿no?, debe de entender que no solamente aprende de manera individual, sino que también el aprendizaje es colectivo, justamente para que esto redunde en una gestión integral y beneficiosa de la institución. Entonces, esta gestión va más allá de lo que normalmente consideramos es la gerencia. Y yo me permito presentarles esta suerte de triángulo, ¿no?, donde la gestión está en la parte superior, y esta gestión reposa en dos aspectos importantísimos, muy relevantes: la gerencia y el liderazgo. Ojo con lo siguiente: la gerencia, ¿por qué? Porque involucra un control y seguimiento ¿de qué cosas? De los resultados. Es decir, ¿cómo una institución puede asegurar que los resultados son beneficiosos o no? ¿Cómo puede plantear un tema de calidad si no tiene en cuenta los resultados? Si no tiene en cuenta qué es lo que está haciendo, si no tiene en cuenta una forma de medición de esos resultados. Segundo, hacer girar todo el sistema, o mejor dicho, todos los procesos a partir del análisis del PHBA,
revisen el círculo Deming, el círculo virtuoso de Deming, acerca del PHBA, ¿no? Que es el planificar, hacer, verificar y actuar. Y un último, el manejo de procesos para obtener resultados. Insisto, hay que analizar los procesos. Si queremos obtener resultados de calidad, debemos de conocer internamente cómo funciona. Y para poder conocerlo internamente, la única manera de poder hacerlo es a través del análisis concreto de procesos. Y vea usted la relación directa que tiene esto con el liderazgo. Porque nosotros como líderes, ustedes como líderes en sus instituciones educativas deben de inspirar. ¿A quién? Al personal administrativo, al personal docente, a todos aquellos agentes que de una u otra forma interactúan con los estudiantes, interactúan con padres de familia, sea el ámbito del sistema o sea el ámbito del modelo educativo en el cual estén implicados. Generalmente es el ámbito de la educación superior, pero hasta en la educación básica, y no por ser educación básica regular, debemos dejar de ver estos aspectos que son importantes. Entonces, insisto, ¿apuntaran a qué? Apuntaran necesariamente a un tema de gestión. Viéndolo de manera descriptiva, esto podríamos verlo, o esquemática, de la siguiente forma. Este sistema de gestión de calidad, o la calidad, implica, ¿no?, un sistema de gestión que involucra la gestión estratégica, como ya lo hemos visto, la gestión de procesos, la gestión de cultura, y todo esto relacionado directamente a dos aspectos relevantes: el pensamiento de la organización, el pensamiento organizacional, y las prácticas, técnicas y herramientas gerenciales que a partir de ese pensamiento organizacional se plantean, se realizan y se proponen para poder ejecutar todo este sistema de gestión. Pero ello no queda ahí. ¿Por qué? Porque el sistema debe de ser permanentemente de aprendizaje. Decía un autor que si no aprendemos nuestros errores, pues no aprendemos nada. Y debemos aprender justamente de los errores para poder mejorar. Y ojo, que el principio de la mejora continua, que lo vamos a ver más adelante, justamente parte de ello, el aprendizaje. Aprendemos de nuestros errores para poder mejorar. Y estos errores no pueden volver a repetirse si respiramos y vivimos en un tema de calidad, sobre todo de gestión de calidad. Entonces, esto es importantísimo entenderlo. Pero a ver, ya hemos visto el tema de la gestión. Sabemos que es relevante, sabemos que es importante, sabemos que es necesaria para poder, valga la redundancia, gestionar bien un proceso educativo, gestionar bien una entidad educativa. Pero no estamos viendo algo de fondo, y es ¿qué nos plantea en la actualidad la educación como un desafío? Y hay que entender también los desafíos de esta educación. Primero, porque ahora todo el tema de la educación gira en torno a la formación de competencias. Y esta formación de competencias, ¿okay?, que más o menos a mediados de la década del 80 ha empezado ya a incorporarse en el discurso educativo de manera decisiva, pues tiene como consecuencia, o se ha originado por, primero, la sociedad de la información. Vamos, los años 90 a la actualidad han cambiado muchísimo. El mundo literalmente ha cambiado en espacio de 20 años lo que no ha podido cambiar en 40. O sea, es una barbaridad lo que ha cambiado en cuanto a tema tecnológico. Y por eso es que las tecnologías de la información y la comunicación son ahora un recurso importante hasta para el proceso educativo. Prueba de ello es lo que estamos haciendo ahorita. Interesante. Y además porque es una fuerte tendencia, o hay una fuerte tendencia, como sabemos, a la mundialización económica y cultural. Y esto exige algo muy, muy relevante. Y es que todos los ciudadanos debemos de tener nuevas competencias. Estas nuevas competencias deben ser competencias personales, competencias sociales, competencias profesionales. Usted a estas alturas podrá preguntarse, y es válida la pregunta: oiga, ¿esto tiene que ver acaso con el modelo del CINEACE? Pues sí, tiene que ver obviamente con un modelo de calidad. ¿Y esto para qué sirve? Para afrontar los continuos cambios que imponen todos estos ámbitos rápidos de avance de la ciencia y la nueva economía global. En buena cuenta, estimados, estos cambios de los modelos culturales y las nuevas formas de socialización son el referente y el reto en el que un modelo de gestión de la calidad educativa debe de plantearse
para poder atender la creciente demanda de un mercado que cada vez es más usuario, porque está más abierto a la información y más usuario de tecnologías que muchas veces nosotros ni siquiera podemos dominar completamente. Y ahí es donde viene el reto generacional, que es parte ya de otro tema que podríamos conversar de pronto en otro instante. Así entonces, este nuevo escenario en el que vivimos nos plantea los siguientes aspectos que debemos tener en consideración. Y acá los planteo. Hay una necesidad de entender este binomio entre la relación de la sociedad y la educación y el trabajo. O sea, sociedad, educación y trabajo. O sea, educar para el trabajo. Y esto implica, obviamente, primero entender que esta sociedad de la información tiene que girar en torno al conocimiento. O sea, no puede generarse información que no genere conocimiento. El problema es que se genera información que no necesariamente genera conocimiento. Y ahí hay un problema, pues, con el uso de las redes sociales de mala manera, que es otro tema, ¿no? Se elevan los requerimientos educacionales de la fuerza del trabajo, por ejemplo, la formación continua. Esto es parte de un contexto de formación continua, ¿no? El uso de las tecnologías aplicando este sistema de educación virtual es obviamente la necesidad de poder mantenerse de manera continua en permanente formación. Y es una exigencia, es un imperativo. Además hay un nuevo umbral pedagógico para todos los colegas que son docentes, ¿no? Los perfiles abiertos, la visión holística, integral, ¿no? Y esto obviamente pasa por la necesidad de no renunciar a la visión humanística que debe tener todo contenido y todo proceso educativo. Una economía basada en el conocimiento, la masificación de los medios de comunicación, pero ve usted, a pesar de todos estos adelantos que son beneficiosos para todos, hay un problema, y el problema lo vivimos incluso en nuestro país, que es el desempleo permanente. ¿Cuáles serían las respuestas educativas para todos estos aspectos que hemos señalado, que se convierten en parte como situaciones problemáticas? Acá planteo los siguientes puntos. Primero, debemos tener en cuenta una educación basada en competencias, reitero lo que dije hace un momento. Segundo, una educación para la producción. O sea, en la medida en que se descubra que en realidad hay una creciente necesidad por tecnificar mano de obra calificada, pues creo que este punto se va a resolver. Utilización intensiva y extensiva de las NICs, campus virtual, lo que estamos nosotros ahorita haciendo, la educación a distancia, que también es relevante e importante, y la institucionalización de las redes. Es decir, mientras más redes y mientras más circuitos de redes institucionalizados existan, va a ser mucho mejor. Pero sobre todo aquellos que involucren necesariamente el desarrollo del conocimiento a partir de, por ejemplo, la investigación científica, con revistas, con el acceso a base de datos para tesis, por ejemplo, que son muy importantes y necesarios en el contexto de la investigación. Investigación que, dicho sea de paso, también es uno de los estándares dentro del modelo de calidad en nuestro país. Tenemos entonces el surgimiento de nuevos escenarios, y estos nuevos escenarios educativos, para los que en realidad en la actualidad se están trabajando y se está intensamente analizando y reflexionando, son los siguientes, y todos lo sabemos. Primero, el referido al tema de ecología y medio ambiente. Claro, todos sabemos del impacto ambiental, todos sabemos de la crisis que el mundo, no solamente nosotros como país, sino el mundo en general experimenta, ¿no? Hace muy poco, por ejemplo, se ha dado la noticia de que especímenes marinos están muriendo por justamente ingerir grandes cantidades de plástico que se botan en el océano. Eso tiene que ver con el tema del medio ambiente, ¿no? La deforestación que hay en nuestra selva peruana. En el texto publicado hace unos años atrás, denominado El Perú Nuestro de Cada Día, se calcula que diariamente se deforesta en nuestra selva el equivalente a 2 canchas de fútbol. O sea, imagínese usted qué grande es y extenso es nuestro territorio, que eso se produce todos los días, y es algo que realmente no debería de ocurrir, incluyendo, por ejemplo, un tema tan crítico como la minería ilegal también, ¿no? La educación para la paz, o sea, educar para la paz,
la integración regional del mundo, la educación multicultural y obviamente intercultural, es decir, el respeto por las diferencias, ¿no? El respeto por el hecho de que no todos seamos iguales y que tengamos diferentes referentes culturales que debemos respetar, ¿no? La educación para la salud, la educación medial, ¿no? Y de pronto todo esto, estimados, gire y siga siendo de reposo en lo que conocemos como los pilares de la educación, lo que nos habló hace muchos años Jacques Delors, ¿no? En esta propuesta de educación que hizo, ¿no? Donde se rescata el aprender a ser, es decir, la formación humanística. No podemos desvirtuar el hecho de la formación humanística, que es necesaria. Ojo, las competencias blandas en parte se involucran necesariamente con esta formación humanista. El aprender a ser, que es la formación tecnológica, es decir, qué es lo que se necesita y que lo necesitamos en nuestro país, obviamente, con un tema de formación tecnológica. El aprender a aprender, que tiene que ver con la formación científica, el aprender a convivir con el mundo global, esta globalización. Y ve usted ahora el aprender a emprender, ¿no? Que tiene que ver con los proyectos de vida. Entonces, espero que este primer parte de nuestro curso haya sido de mucha utilidad. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.